rogamos. Padre divino y santo, ya que tu pueblo amado se encuentra arrodillado ante el trono de tu gracia, damos gracias, Señor. Siempre queremos tener la reverencia, esa que nuestro Señor Jesús testificó ante el Dios vivo y santo, ante el Espíritu poderoso. Señor, gracias por esta noche preciosa de descanso, este sábado, que es nuestro gozo y nuestra dulzura. Y cuando termina el día de sábado a las 6, ya estamos con el ánimo de que llegue el siguiente, porque en realidad se vive una paz y una tranquilidad, esa que solo Dios atribuye a estas almas. Bendito Señor, queremos pedir a nuestro Rey que nos dirija en este momento para comenzar la escuela sabática. Que todo lo que hagamos y digamos sea bajo la ley y el testimonio de tu santa palabra y de nuestro Señor Jesús. Padre, que sea un aprendizaje genuino, que nos llenemos de ti, que nos gocemos, que esto sea a nuestro vientre lo más delicioso podemos encontrar alrededor del mundo. Por favor, suplicamos al Rey de los cielos que sea con nosotros, que su Santo Espíritu nos acompañe, que sea con cada uno de tus hijos, Dios, y con las familias que estamos reunidas en este momento, los que van a entrar, los que faltan, el Señor Santo los añade. Por nuestro testimonio, Señor, ayúdanos. Y Dios, bendice también a los que no están, porque ellos ya tienen la semilla grande del verdadero evangelio eterno y el verdadero evangelio presente. Gracias, Señor, pedimos perdón porque tenemos manchas, pero siempre con la esperanza de que al morir nuestro Rey Jesús, Él nos limpia. Por eso vamos de rodillas a ti, Dios Padre. Acompáñanos, bendícenos y dirígenos. Que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús rogamos al Señor. Amén y amén. 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 Bien, mis hermanos amados. ¿Me escuchan bien? Amén, sí, hermano. Bien. Escuchamos bien. Amén. Esto es una bendición de Dios, podernos sentir juntos, pero separados, ¿no? Juntos, unidos en esta bendición que Dios nos da, que es una sala de Zoom. Esto se lo agradecemos eternamente a nuestro Dios también, todos los días, porque no ser así, no nos podríamos reunir. Bien, mis hermanos, yo Hermana quisiera... Anita, el Señor la bendiga. Sería tan Amén. amable de enfocar un poquito la cámara hacia más arriba para poderle mirar bien. Un poquito más hacia arriba. Claro que sí. Eso, por ahí está bien. Por ahí está bien, hermanita. No la he acomodado. Me dice, hermano, si así está bien. ¿Así ya quedó bien? Sí, ahí está bien. Perfecto. Bien, mis hermanos. Entonces, bajo la voluntad del Señor, hoy estamos estudiando el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Yo les voy a pedir a mis hermanos que todos me colaboren con la lectura, puesto que yo saqué aparte, meditando cualquier cosa que pasara con la pantalla. Entonces yo independientemente saqué el estudio aparte, porque uno nunca sabe. Entonces, quizás no voy a poder estar con la Biblia y con los escritos que tengo. Entonces les voy a pedir que tengan esa espada en la mano para que nos colaboren. Bueno,
vamos a la pregunta primera que nos dice, ¿por quién murió Cristo? Hebreos 2:9. Quien lo tenga, hermanos, adelante, lo puede leer. Amén. Hebreos 2:9. Pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita, por su aporte. Nosotros vemos que el Señor definitivamente es nuestro Señor Santo coronado de gloria, ¿no? Señor coronado de honor. Él debería de llevar este padecimiento de muerte para que se glorificara en Cristo Jesús, ¿cierto? Para que la gracia de Dios probara la muerte por todos, por cada uno de nosotros, los que, gracias al Señor, queremos ir a sus pies, ¿verdad? Es muy maravilloso saber, hermanos, que podemos contar con este privilegio tan bonito de esta oportunidad, este privilegio de tener esa opción de salvación. Si alguno de mis hermanos tiene un aporte, hágalo, por favor. Sí, hermanita, un pequeño aporte es que Él gustó la muerte por todos, no por solo Sí, los, hermano. no por solo los que predestinó, como dice la doctrina de la predestinación. No, Él gustó la muerte por todos, solo que obviamente todos no van a ser salvos porque dice la palabra del Señor que los perdidos serán como la arena del mar, entonces no todos van a aceptar ese maravilloso regalo, no todos lo van a aceptar. Entonces Sí, hermano. sabemos que, exacto, serán muchos los perdidos, Gracias. a pesar de que Cristo murió por todos. Entonces, el Señor deja escrito en su palabra, porque Él no da el querer como el hacer. Nosotros sencillamente lo tomamos o lo dejamos, ¿sí? Es muy específico eso. No me puedo confundir. El Señor nos salva o simplemente nos salva porque Él quiso hacerlo, pero simplemente si yo no lo permito, pues no me salva. O sea, la hermana tiene la razón porque el versículo lo dice, sí, Él gustó la muerte por todos, pero obviamente solo los que queremos ir a Él podemos gozar de ese gran privilegio. Bien, hermanos, muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es, ¿se salvarán todos por los que Él murió? ¿Se salvarán todos por los que el Señor Jesucristo murió? Vamos a segunda de Pedro 2:1. Amén, amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, aquí habla de una destrucción a quienes, a los que reciben, digamos, a estos falsos maestros, a estas herejías que estos maestros están predicando. Y aquí responde la pregunta, vendrá sobre muchos destrucción repentina. Bien, hermana, hoy veo que están muy activos. Qué bendición del Señor. Qué bueno, hermana, poder trabajar todos con la santa palabra del Señor. Bien, hermanita, muchas gracias. Sí, entonces, nosotros aceptamos doctrinas equivocadas. Bien, se me graba la frase del hermano Carlos que dice que son doctrinas demoníacas, porque el mundo está también lleno
de falsos profetas, que algunos seguirán falsas doctrinas y serán destruidos. Serán destruidos por completo. Cuando el Señor decide destruir, como lo hacía en tiempos pasados, cuando le dijo al rey Saúl que destruyera todo y que no dejara nada, era la palabra exacta: destruye todo y no deja nada. De igual manera nos habla a nosotros: no acepten falsas doctrinas, porque si siguen así, Él nos amonesta, van a ser destruidos por completo. Entonces, hermanos, yo sigo diciendo que Dios nos ayude, porque estos son decisiones para la vida eterna. Es muy importante. Gracias, hermano. Voy con otro de mis hermanos que me ayude con la pregunta 3. ¿Fueron necesarios los sufrimientos de Cristo para nuestra redención? Entonces, esto lo Hermana tenemos en... Anita, escúcheme un momentico ahí. Antes de pasar a la pregunta 3, sería bueno que comparáramos estas dos primeras preguntas para aclarar el error de los universalistas, ¿no? Los universalistas creen que todos nos vamos a salvar, buenos y malos, todos por igual se van a salvar, porque Cristo quiere que todos sean salvos, dice. Entonces la primera pregunta nos había dicho, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por todos, ¿cierto? Por todos los seres humanos murió. Pero ¿quiénes se salvarán? Todos los que murió. O sea, ¿se van a salvar todas aquellas personas por las cuales Cristo murió? Si Cristo murió por todos, ¿se van a salvar todos? ¿Nos vamos a salvar todo el mundo? Bueno, la respuesta es que no es así, ¿verdad? Porque hay algunos que van a traer condenación para sí mismos, y también el texto clave de Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todos no se van a salvar. Se van a salvar aquellos que creemos en él, le obedecemos, le aceptamos y con la ayuda de Dios abrazamos su justicia. Entonces hay que hacer una diferencia. Cristo murió por todos, pero no todos se van a salvar, ¿sí? Y quizás más allá adelante vamos a ver que Cristo murió por todos, pero no intercede por todos. El Señor no intercede por todos, el Señor no intercede por los que le rechazan, por los que no le aceptan en su justicia. El Señor intercede como en el día de la expiación, ¿no? El Señor hace expiación solamente por aquellos que reconocemos nuestros pecados, aceptamos a Cristo, ponemos la fe en el Cordero, por la obra del Espíritu Santo nos arrepentimos, nos apartamos y venimos al santuario celestial con nuestras oraciones, nuestras ofrendas mezcladas con la justicia de Cristo para que sean aceptadas. Adelante, hermanita. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano, esto pasa porque hay veces tomamos la palabra de Dios y la transformamos a nuestra forma. Entonces confundimos. Dice que la muerte del Señor Jesucristo fue por todos. Entonces ahí, sin tomarnos el tiempo para informarnos mejor qué es lo que el Señor nos quiere decir, entonces transfiguramos su palabra. Listo, hermanito. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, hermanos. Hermana, una pregunta. Nosotros podemos decir que los únicos que se salvan son los que están inscritos en el libro de la vida y que han buscado ser santos cada día más. Amén. Amén. Sí, hermano. Gracias, hermano, por su aporte. Es verdad. Es La verdad. hermana Y esa Gabriela, debe ser nuestra... hermana Anita, la hermana Gabriela comenta y dice que el Papa Francisco no sabe por qué murió Cristo. Bueno, pues es que el anticristo obviamente no va a enseñar la verdad de la muerte de Cristo. Es más, el anticristo, hermana Gabriela, dice que la muerte de Cristo fue un fracaso.
pero la muerte de Cristo nos trajo bendición, nos trajo alegría. ¿Y por qué? Porque Él murió siendo como uno de nosotros. Esta lección nos va a dar pie, hermanitos, para alabar el nombre de Cristo, exaltarlo a Él. Siga, hermanita. Amén. Sí, hermano. Bueno, hermanito, vamos a la pregunta 3. Y es donde nos habla de que si fueran necesarios los sufrimientos de Cristo para nuestra redención. Eso lo encontramos en Hebreos 2:10 al 17. Por favor, otro hermano que me haga la Hebreos lectura. 2:10, hermana. Hebreos 2 Hebreos 2:10. y el 17, ¿no? Sí, Entonces, Hebreos hermanita, por favor. 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo cual, el 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿fueron necesarios los sufrimientos de Cristo para nuestra redención? Sí, fueron necesarios. Él debía ser perfeccionado por aflicciones. Y cuando lleguemos a la pregunta 5 y a las que siguen, vamos a entender si es que al Señor Jesús debía ser perfeccionado porque le faltaba algo y vamos a entender qué quiere decir ser perfeccionado por aflicciones. Amén, hermanita. Muchas gracias. Pues vemos que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Porque el Señor Jesús es quien nos lleva directamente a la salvación. No hay otro medio. Ese Hermana, perfecto Rey de nuestro Salvador es el único que tiene ese don universal. No hay otro nombre dado bajo el cielo, solo el Señor Jesucristo. Por eso se debía perfeccionar por medio del sufrimiento, pero que fuera porque Él llevara pecados, tuviera maldad. No, era para, eh, eh, para mostrarnos, ¿sí? De que él es el directamente, bueno, yo lo podría decir así, ¿no? Que Él es el directamente responsable en este momento de nuestra salvación. Claro, dejándome moldear yo, cada uno de nosotros. Porque Él hace su parte, pero yo debo de estar dispuesta también para que Él me moldee y me trabaje, me transforme. Entonces, hermano, ayúdeme por favor un poco. Hermana Anita, el hermano Sí, Fernando iba a hacer un aporte. dígame, hermanito Fernando. primero que Por todo, favor. feliz sábado a todo el grupo. Amén, hermano. Gracias, hermano. La pregunta dice que si fue necesario el sufrimiento de Cristo. Fue muy necesario, porque si no fuera por la muerte de Cristo, nosotros en estos días seríamos hijos del diablo, de Satanás. Sí, hermano. No tendremos oportunidades, ¿verdad, hermano? Quizás, hermanos, valga la pena hacer un poquito la aclaración acá. Y surge una pregunta, ¿no? Dice, ¿fueron necesarios los sufrimientos de Cristo para nuestra redención? Y yo quisiera preguntar, ¿será que Dios, el Padre, es un Dios que le gusta ver a sufrir a sus hijos y por lo tanto quería ver sufrir a Cristo? ¿Será que Dios Padre era un Dios de esos vengativos que no iba a estar saciado hasta no ver sufrir a Cristo? ¿Será eso que quiere decir? No, eso No, no quiere hermano. No, decir. No.
Lo que quiere Todo lo decir contrario. es que esos sufrimientos fueron necesarios, ¿sí? Fue necesario que Cristo sufriera porque los sufrimientos de Cristo nos iban a ayudar a nosotros en la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo debía sufrir como uno de nosotros, debía padecer como uno de nosotros padece o sufre, debía ser tentado como uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, hermanos, que siendo humano, con el poder de Dios sí se puede vencer. Si Cristo no hubiera sufrido como uno de nosotros o no hubiera sido tentado como uno de nosotros, sería imposible nuestra redención. Nosotros tendríamos pretexto de decirle, es que Cristo sufrió, pero Él no era igual a mí. Pero era necesario, sí, la pregunta dice, era necesario que Cristo sufriera y que Cristo fuera tentado y que Cristo padeciera como uno de nosotros para nuestra redención, para que nosotros entendamos que sí se puede vencer, sí se puede lograr la victoria siendo humano como somos, porque Cristo fue como uno de nosotros. Adelante, hermanita. Hermanita Anita, aportando un Dígame, poco hermano. sobre lo que el hermano Carlos hace acá el aporte, dice que por lo cual debía ser tentado en todo semejante a sus hermanos. Y vemos que muchos dicen de que Cristo estaba exento de la caída, entonces ¿para qué iba a ser tentado en todo? Si estaba exento de la caída, pues no es coherente leer este texto bíblico donde dice que fue tentado en todo semejante a sus hermanos, así como nosotros somos tentados. Entonces, sí era posible que él cayera, porque él estaba en comunión completa todo el tiempo con el Padre, porque él sabía que el tentador lo acechaba y que lo que se proponía Satanás era hacerlo caer para que el plan de redención fallara. Otro punto que me llamó mucho la atención acá del verso 17, el capítulo 2 dice, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando del pueblo, del que lo acepte como su salvador, del que sea obediente, del que quiera seguirlo, el que anhele el carácter de Cristo, el que esté en esta lucha. No de los impíos, de los que no quieren, de los que no lo quieren aceptar, de los que dicen que los mandamientos son un yugo de esclavitud y que Cristo te ama y solo cree en Él porque Él te ama y Él te va a salvar así en pecado. No te va a salvar del pecado, sino que te va a salvar en pecado. Entonces, es muy importante aquí esta última parte que yo quería resaltar porque muchos, como dice el hermano Carlos, como los universalistas, que todos van a ser salvos, todo el mundo se va a salvar. O también como decíamos al principio, ¿por quién murió Cristo? Solo por los que Él quiso. No, es que este grupo está predestinado para ser salvo y yo determino que este otro grupo no. Así sean obedientes, así que quieran buscar de Dios, quieran obedecer a sus santos mandamientos. No, no, es que yo ya tengo este grupo predestinado. Dios no es un Dios injusto. Sí, Dios es un Dios justo y no hace excepción de personas. Gracias, Her- hermanita. Hermanita Ángela, sabe que usted me hace pensar acá y responder la pregunta, ¿no? ¿Fueron necesarios los sufrimientos de Cristo para nuestra redención? Sí, sí se necesitaba que Cristo sufriera para nuestra redención. ¿Por qué? Porque Él así nos puede comprender, porque era necesario que Cristo pasase unas experiencias, tentaciones, sufrimientos, para que Él sienta lo que nosotros sentimos al ser tentados, al sufrir. Y de esa manera Él pueda compadecerse. Gloria a Dios en esta mañana, porque como Cristo fue como uno de nosotros, sufrió y fue tentado, Él ya sabe lo que es sufrir y lo que es ser tentado. Y de esa manera se compadece y por eso es misericordioso y fiel sumo sacerdote.
Las versiones donde diga fiel, donde diga, en lugar de decir sumo sacerdote, diga sumo pontífice, son versiones jesuitas, ¿no? Le han puesto la palabra pontífice, sumo sacerdote. Adelante, hermana Anita. Amén. Gracias, hermano Carlos. Y bueno, esto está muy bueno porque estamos interactuando todos. Bien, hermanos, vamos a la pregunta 4. Aquí tenemos, es una nota, no tenemos versículo. Y la pregunta es, ¿en qué, entre comillas, se convirtió Dios? Que Cristo sufriera, ¿en qué se convirtió Dios? Que Cristo sufriera. Hermano Carlos, ayúdame con esta pregunta porque es así. No la entendí, por favor. Es que en la nota dice con vino. ¿Será que es que en vez de convirtió dices con vino? No, hermana, sí está bien con la palabra convino. Dice Puedo- convirtió. Sí. La pregunta dice que en qué se convirtió Dios, mientras el hermano Carlos nos explica, en qué se convirtió Dios que Cristo sufriera. Yo lo entendí que el Señor, al permitir que su Hijo sufriera, dice ahí en la nota, para que Dios pudiera ser justo, vino a ser justo. Dios el Padre vino a ser justo. Le damos la nota, dice, convino al Padre perfeccionar a su Hijo a través del sufrimiento. Los atributos de Dios, Dios es tanto amor como justicia, ¿no? Requerían que se ofreciera un sacrificio digno para la redención del hombre. O sea, nadie podría reemplazar el lugar del Señor Jesús, ni siquiera un ángel. ¿Sí? Debía ser Dios el que ocupara ese lugar para que fuera realmente, pudiera ser redimido el hombre. Eso lo dice en Romanos 3, 25 y 26, nos dice que muestra que el sacrificio de Cristo era necesario para que Dios pudiera ser justo y de esa manera mantener la integridad de su gobierno y ley. Y sin embargo, a pesar de que se iba a mantener su ley, porque la ley no se iba a abolir porque se hubiera cometido un pecado, sin embargo vino a justificar a los pecadores arrepentidos. Desde este punto de vista, en verdad era apropiado en el Padre proporcionar un sacrificio tal como los sufrimientos y la muerte de su Hijo. De ninguna otra manera podría honrarse la justicia de Dios. De ninguna otra manera podía seguir siendo valedera su ley y del Señor justo, o sea, seguir siendo como lo es Él, amor, pero a la vez justicia. En ninguna otra manera podría el pecado ser quitado. Yo entiendo, por ejemplo, que Satanás, si el Señor hubiera perdonado a Adán y a Eva, simplemente perdonarlos, él hubiera podido decir, bueno, ¿y por qué a mí no me perdonó? ¿Por qué a mí y a los ángeles que siguieron la rebelión no me perdonó? Entonces, el perdón se ofreció, pero había que ofrecerse un sacrificio digno para esa redención, y el único sacrificio digno era la muerte del Hijo de Dios. Entonces, el Señor vino de esa forma a ser justo. Amén. Gracias, hermanita. Quiero leer Hebreos 9:22. Dice la palabra del Señor, y casi todo es purificado según la santa ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no podría haber. Bueno, quizás la pregunta entonces al traducirla, el traductor de Google no la traduce bien, ¿no es cierto? Realmente lo que la pregunta quiere decir, bueno, con los sufrimientos de Cristo,
¿En qué se convirtió Dios? Bueno, en un Padre justo, ¿sí? Con los sufrimientos de Cristo o a través de los sufrimientos de Cristo, Dios es justo. ¿Y qué quiere decir que Dios sea justo? Que la justicia y la misericordia se encuentren, ¿cierto? Se encuentren. Convino al Padre perfeccionar a su Hijo a través del sufrimiento. Los atributos de Dios, tanto el amor como la justicia, requerían que se ofreciera un sacrificio digno para la redención del hombre. ¿Sí? Romanos 3, 25 y 26 muestra que el sacrificio de Cristo era necesario para que Dios pudiera ser justo, mantener la integridad de su gobierno y la ley, y sin embargo justificar a los pecadores arrepentidos. Desde ese punto de vista, la verdad era apropiado en el Padre proporcionar un sacrificio tal como los sufrimientos y la muerte de su Hijo. De ninguna otra manera podría honrarse la justicia de Dios. De ninguna otra manera podría el pecado ser quitado. ¿Sí? Por eso es que el traductor aquí, por ejemplo, también dice, vea, en ninguna otra manera, no, es de ninguna otra manera podría el pecado ser quitado. Entonces la pregunta en realidad, la pregunta debería decir, ¿no? ¿En qué se convirtió Dios a través o por los sufrimientos de Cristo? Se convirtió en un Padre justo. Se necesitaba combinar el amor con la justicia, la misericordia con la justicia. Dios ama al mundo, envía a Cristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esa vida eterna requiere la muerte de su Hijo. El Señor no va a justificar a nadie solamente como dice el texto que leyó la hermana Anita, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adelante, hermano. Gracias, hermano. La pregunta 5 dice, ¿necesitaba el Hijo de Dios ser perfeccionado en carácter? Un hermano que por favor me busque Hebreos 7:26 mientras yo leo Hebreos 4:15. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, esto es muy bonito porque el Señor Jesús primero, valga la redundancia, caminó el camino que yo estoy caminando hoy en día. Y yo no tengo por qué decir que yo no puedo. Yo puedo porque el Señor Jesús primero lo hizo y siendo hombre. Entonces es muy bonito saber que el Señor Jesús ya llevó los sufrimientos de esta tierra y que por causa de Él, por amor de Él, yo también lo puedo hacer. Ahora, hermanos, si ahorita alguien quieren aportar, leamos el siguiente versículo, si alguien lo tiene, que es de Hebreos 7:26. Dígame, ¿no? hermanito Jairo. 7:26, hermanito Jairo de Porque Hebreos. tal somos, Hebreos 7:26. No, hermano. Porque tal somos sacerdote, Sí, hermano, está bien. Siga. ¿No es Hebreos 7:26? Sí, hermanito, está muy bien. Bueno. Porque tal somos sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, hermano. Muchas gracias. El Señor Jesús es el cumplimiento perfecto y completo
del papel prometido del sumo sacerdote. ¿Por parte de quién? Por parte de nuestro Señor Dios. Es necesario saber que, como dice el hermano Carlos, solo Él es perfeccionado para este cumplimiento, ¿no? Como nuestro sumo sacerdote. Y esto fue solamente obra del Señor Dios, de nuestro Padre. Hermanos, si alguien quiere hacer otro aporte, por favor, colabórenme. Manita Anita. Bueno, el capítulo 4, el verso 15, dice que Sí. tenemos un sumo sacerdote, o sea, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, el sumo sacerdote que tenemos se puede compadecer de nosotros, ¿sí? Amén. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, él fue tentado en todos los puntos como nosotros y quizás más, porque bueno, Amén. Satanás se ensañó con él porque sabía que si lo hacía caer, pues fallaba el plan de redención y este mundo quedaba en sus manos. Pero hace aquí una aclaración al final del texto y dice, pero sin pecado. Y en el capítulo 7, verso 26, dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿sí? Y ya vimos que aquí en el capítulo 4, verso 15, dice sin pecado. A eso es que se refiere el verso 26 del capítulo 7, que dice que era santo sin mancha, o sea, tuvo una vida sin mancha, era inocente, se apartó del pecado, de los pecadores. No es que la naturaleza de él era inocente, limpia, santa, inmaculada. No, aquí está hablando es de su vida, la vida que Cristo llevó, ¿sí? A pesar de que fue tentado en todo y fue como nosotros, igual a nosotros, o sea, tomó todas nuestras debilidades, todas nuestras eh, mm, pasiones, propensiones, una naturaleza caída. Él no se contaminó con el pecado, ¿sí? Y al tocar el leproso, él no se contamina de la lepra. Eso tiene un significado muy bonito, que él no se contaminó con el pecado, así tuviera una naturaleza caída como la de nosotros. Gracias, hermanita. A usted, hermana. Muy valioso su aporte, hermano. Porque hay una gran diferencia entre el Cristo amado y nosotros los humanos caídos, ¿no? Somos pecadores y sin discutir más el tema, Él es santo, puro, sin mancha, sin pecado. Gracias, hermana, por su aporte. Amén. Les invito a la pregunta 6. ¿Será que le faltaba poder o gloria al Señor Jesús? Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 1, 2, 3. Si alguien lo quiere leer, por favor, léalo, si no, yo ya lo tengo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Gracias, hermanita. Bueno, yo estaba meditando aquí en la lectura. Siempre que yo daba estudios de la mentada fe de Jesús en la iglesia nominal, este versículo me gustaba mucho porque nos hace notar que el Señor siempre Él nunca nos ha ocultado, siempre nos está hablando por medio de los profetas y bueno, amén, porque también nos ha hablado por medio de su Hijo, Señor Jesús. Dice el 3, que el cual siendo él resplandor de su gloria
y de la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Hermanos, ¿podríamos nosotros en cualquier momento considerar que al Señor Jesús le faltaba gloria o poder? Les dejo esta pregunta, hermanos. Según la Hermanita, No, hermana. Anita, no, porque el texto lo dice muy claro y Juan Amén. 17:5 lo dice. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, él tuvo esa gloria. Antes de que el mundo fuese, Amén. allá en la eternidad, Cristo tuvo esa misma gloria con el Padre. Amén, Hermanitos, hermana. Es- hermanos, qué bueno que podamos esta mañana identificar en Cristo a ese sumo sacerdote perfecto, santo, inocente, sin mancha, con toda la gloria, con todo el poder. Ese es nuestro Salvador, para la gloria de Dios. Amén, Ese es el Salvador que nosotros tenemos ahora, hermanos. Un Amén, Salvador gloria al Señor. perfecto, que nunca pecó. Un Salvador que estuvo dispuesto, hermanos, a dejar esa gloria para venirse a humillar, para hacerse uno como nosotros. Es que eso es lo maravilloso del tema de esta mañana. Saber que ese ser ese ser eterno, perfecto, inocente, sin mancha, lleno de poder, lleno de gloria, estuvo dispuesto a volverse como uno de nosotros, a humillarse, a tomar la condición de siervo. ¿Para qué? Para poderme entender, para poderme comprender, para poder vivir y poderme socorrer, para poder vivir las mismas experiencias que yo iba a vivir y poderme socorrer y poderme decir, amén. yo te entiendo, yo te comprendo, sí se puede vencer porque yo vencí siendo como tú. Eso es lo maravilloso de la lección de esta mañana. Adelante, hermanita. Amén, sí, hermano. Le complemento. Él es un ser superior que está por encima de todo. Bueno, nuestras almas se llenan de alegría, porque sabemos que Él es el superior. Nadie hay por encima de Él, solo Él, ¿sí? Él es mayor que cualquier ángel. Eso es importante que no se nos olvide porque esto nos vuelve más fuertes, saber que ese Señor Santo y poderoso está por encima de todo, que yo soy un ser finito ante Él, pero que tengo la dependencia de Él, hermanos. Gracias, hermanos, por sus valiosos aportes. Yo sola no hubiera podido, hermanos. Necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Vamos a la pregunta 7. ¿En qué sentido Jesús pudo ser perfeccionado a través de los sufrimientos? Hermano, este tampoco tiene La nota, tiene una nota. Tiene nota. Sí, gracias, hermano. No tiene. La nota 2. Perfecto, hermano. Voy a leerlo. ¿En qué sentido fue perfeccionado a través del sufrimiento? Para algunos, la idea puede parecer un gran misterio, pero contiene la riqueza del Evangelio. No solo al comprarnos con su sangre, sino al participar de nuestras pruebas, tentaciones y aflicción. Él se acerca a nuestra conciencia. Así hay una unidad asegurada que no podría estar sin sufrimiento. Había hombre de inmensa riqueza que nunca había conocido el sufrimiento y el cuidado. Se acerca a los pobres y desdichados y se esforzaba para ofrecerles consuelo.
sus palabras de él no serían más que sonido de burla en los oídos. Pero supongamos que alguien que hubiera sido inmensamente rico y hubiera renunciado a todo, se hubiera empobrecido. Por causa de los pobres hubiera tomado sobre sí los sufrimientos más severos e incluso hubiera muerto para que pudiera tener vida. Entonces, las pobres almas hambrientas se aferrarán a sus palabras con consuelo y deleite. Cada lágrima que derramaba caería como un bálsamo. Habría una unión de corazones, para ellos conocerían voy a volver a repetir acá. Habría una unión de corazones, para ellos conocerían su corazón, él, entenderían y apreciarían la fuerza de su simpatía por él, la profundidad de su amor por él. Tal Salvador nos ha dado el Padre, y las Escrituras nos aseguran que puede ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades a causa de las tentaciones y agonías por las que he pasado. Vemos aquí a un Salvador que se compadece de nosotros, que nos ama tanto, porque sencillamente al él morir en una cruz, llevando nuestros pecados, conocemos que él, todo este sacrificio, todo este sufrimiento que llevó encima, lo hizo por amor a nosotros. Y vemos a un rey compadeciéndose de todas nuestras debilidades, pero también vemos a un Señor Jesús triunfante en su momento, que estuvo aquí en la tierra, como él daba todo por el sufrimiento del humano. El secar las lágrimas, el levantar los muertos, el levantar los que estaban inválidos, en fin, todo esto son demostraciones de amor. Entonces, pero vemos a un Señor Jesús triunfante en medio de tanto sufrimiento y tanta burla, la cual obtuvo por culpa nuestra, ¿sí? Por parte del humano, hermanos. Si Hermana alguien Anita, tiene una observación. Gracias, hermanos. Sí. hermana Anita, bueno, yo quiero resaltar algo aquí bien importante, hermanos. La verdad estoy emocionado al leer todo esto porque la pregunta dice, ¿en qué sentido fue perfeccionado a través del sufrimiento? Bueno, Cristo debía ser perfeccionado al sufrir como sufre un ser humano. Si Cristo no hubiera sufrido como sufrimos nosotros, no sería perfecto en sufrimiento, no nos podría entender. Pero aquí hay algo clave, hermanos. Y de hecho, el próximo libro que vamos a leer en audio se llama así, Tocado por nuestros sentimientos. Ojalá que Sebastián o Carlos Andrés, ahora estamos a punto de terminar el audio del pastor M.L. Andreasen que está leyendo hermano Sebastián. Estamos a punto de terminarlo. Y el próximo libro que vamos a leer en audio se llama así, Tocado por nuestros sentimientos. Hermanos, mire, dice, tal Salvador nos ha dado el Padre y las Escrituras nos aseguran que puede ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades a causa de las tentaciones y agonías por las que ha pasado. ¿Qué quiere decir que Cristo fue tocado por nuestros sentimientos? Que Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, que Él sintió lo mismo que nosotros sentimos, las mismas debilidades tenía. Si nunca hubiera sufrido, nunca podría hacer todo lo que el corazón cansado anhela. Pero sus sufrimientos, pero por sus sufrimientos puede satisfacer todo corazón anhelante, porque por su propia experiencia
es capaz de entrar en las cámaras secretas de la aflicción humana. Qué bonito esto. Por su propia experiencia es capaz de entrar en las cámaras secretas de la aflicción humana. Hermanos, ese Cristo que nosotros tenemos como Salvador, como intercesor, me entiende, me comprende, porque Él vivió como yo vivo. Él vivió con Cierto. mi carne humana, inclinada, podía ser tentado. Por lo tanto, es fácil ver que su perfecta adaptación de Él a todos nuestros deseos es a través de sus sufrimientos por Él. Gracias a Dios por tal Salvador. Amén. Sí, hermano, de lo contrario, Él no nos entendería en medio de nuestras aflicciones, ¿verdad? Porque ya Él pasó por esa experiencia. Gracias, hermano Carlos. Vamos a la respuesta 8, a la pregunta 8. ¿Cómo es el capitán de nuestra salvación? Hermano. 8. ¿Cómo es el capitán de nuestra salvación? Lo voy a leer directamente de la pantalla, que ahí está la respuesta. Él es nuestro comandante. Él es nuestro líder. Él va delante de nosotros a través de todas nuestras obediencias. Amén, porque ahí lo especifica. A través de todas nuestras obediencias, nuestras pruebas, nuestras tentaciones y sufrimientos. Entonces, tenemos un capitán que es nuestro comandante, nuestro líder. Y gracias al Señor, porque Él va siempre delante de nosotros cuando queremos obedecer y hacer las cosas correctamente ante los ojos de Dios. Hermanos, ¿alguien más tiene un aporte? Adelante. Sí, hermanita, bueno, aquí menciona varias cosas para resaltar y habla de la obediencia, las pruebas, que nosotros debemos ser obedientes, ser un ejemplo, y seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo. Él siempre será nuestro ejemplo en la parte de, exacto, obediencia. Él tuvo nuestras mismas pruebas, las mismas tentaciones y sufrimientos. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser fiel, misericordioso, para venir a socorrernos y decir, bueno, Padre, yo estuve en esa misma posición, con esas mismas desventajas, yo sé que es muy duro, Padre, vea, perdona, fulana, perano, no sea, por el que está intercediendo por todos nosotros. Entonces, Él es nuestro, digamos, nuestro más fiel sumo sacerdote, y Él, como Él estuvo en nuestra misma posición, está ante el Padre intercediendo por nosotros y compadeciéndose de nosotros. Amén. Hermanita, cuando la pregunta dice, ¿cómo es que Cristo es el capitán de nuestra salvación? Bueno, entendamos la palabra capitán. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es nuestro capitán? Porque un capitán es un líder, es un comandante que va delante de nosotros. ¿Y qué quiere decir que va delante de nosotros? Mi hermano, cuando usted y yo somos tentados, debemos entender que Cristo ya fue tentado como nosotros. Cuando usted y yo somos traicionados, debemos entender que Cristo ya pasó por ese camino de la traición, también fue traicionado. Cuando alguien se avergüenza de nosotros, debemos saber que Cristo ya pasó por ese camino, ¿sí? Lo negaron, lo traicionaron. Cuando alguien nos abandone o nos traicione, tenemos que saber que ya Cristo vivió eso. Entonces, eso significa que Él va delante de nosotros a través de la obediencia, de la prueba, de la tentación y de los sufrimientos. Cuando usted y yo tengamos una victoria en Cristo, debemos saber que Cristo también ya pasó por esa victoria. Sí, Él ya se gozó en obedecer. Él aprendió la obediencia desde niño. En ese sentido, Cristo es nuestro capitán.
porque Él va delante de nosotros. El camino que nosotros estamos recorriendo ahora, ya Cristo lo recorrió. Y como ya Cristo lo recorrió, Él ya sabe cómo entendernos, ya sabe cómo alentarnos, Él ya sabe lo difícil que es, lo duro que es. Entonces, a Él es que tenemos que acudir para encontrar consuelo, fortaleza. Él ya vivió, ya pasó por ese camino y eso es lo estimulante para nosotros. Nunca, hermanos, nunca debemos dejar de pensar que Cristo no nos entiende. Cristo sí nos comprende, Cristo nos entiende. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, procedemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que el santificador y los santificados son todos uno? ¿Cómo llegamos a ser todos uno? Vamos a la lectura bíblica de Juan 17:21 y por favor otro hermano que me busque Juan 13:35. Amén. Juan 17. Juan 17, 5, 17:21, hermano. 21. Sí, hermanita, por favor. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, hermano. Amén. Mientras meditamos en ese, vamos a mirar, aparte de los versículos, tengo otro que es Juan 13:35. Y Juan 13:35, la palabra de Dios nos dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor el uno con los otros. Así, si tenemos amor los unos por los otros, llegamos a ser todos uno en Cristo Jesús. Voy a meditar en 17:21, hermana. Gracias por ayudarme. Gracias por estar ahí, mis hermanos. 17:21. Voy a meditar en este versículo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí se glorifica al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos unánimemente, estamos amándonos los unos a los otros y queremos todos en comunión, en obediencia, llegar hacia el trono de la gracia, presentarnos ante Él, pero unidos, así como el Padre y el Hijo permanecen unidos, ¿verdad? Trabajan juntos y están en común acuerdo juntos, ¿sí? Sin omitir al Espíritu Santo que está en ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, comentarios, aportes. Hermana Anita, esta pregunta, estamos en la pregunta 9, corresponde al versículo de Hebreos 2:11. Hebreos Sí, 2:11, Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo amén. cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, amén. Si me permite, pues miramos la primera parte de este versículo, ¿no? Dice que el que santifica, ¿quién es el que nos santifica? El Señor Nuestro Jesús. Padre ¿no? Celestial. Bueno. Amén. ¿Y quiénes son los santificados? Somos cada Tus uno de hijos. nosotros. Amén. Las personas que pertenecen a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos de este planeta. El Señor Jesús, cuando vino como hombre, que perteneció a un país, a un pueblo de este planeta, un hombre, como acabamos de leerlo, santo, que nunca pecó, que nunca cayó, a pesar de que compartió nuestra naturaleza, nuestra misma naturaleza, porque dice fue hecho como nosotros, carne y sangre. Un poco menor que los santos. Esa es una evidencia divina de que
los demás hombres de este planeta también pueden ser santos, ¿no? No hay evidencia mayor que esta. Y donde dice, de uno son todos, ¿sí? Todos llegamos a ser, todos nosotros podemos llegar a ser uno con Jesús, que a la vez Jesús es uno con su Padre, y por lo tanto nosotros podemos ser uno con la divinidad a través de lo que ya leímos, la obediencia, la fiel obediencia a sus requerimientos, y el Señor llegó a ser uno con nosotros a través de los sufrimientos, las pruebas. Por esa razón nos puede comprender. Gracias, hermano. A usted, hermana, porque de esta manera yo creo que estamos en común acuerdo, que estamos entendiendo todos mejor. Les invito a la pregunta 10. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Mateo 12:50. Y bueno, hermano, me voy a tomar la palabra yo. En Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Qué maravilloso. ¿Quiénes somos los hermanos de Cristo? Amén, porque somos todos los que le obedecemos y hacemos la voluntad de nuestro Dios. Es muy sencillo, ¿verdad, hermanos? Caminar con Cristo, obedecer, seguirle, amarle y sobre todo contarle al mundo de que tenemos un capitán, un líder, un poderoso Rey de los cielos, a quien seguimos y deseamos que muchos sigan, que muchos vengan a su redil. Hermana Anita, permítame hacer una pregunta aquí a los hermanos. Según lo que estamos estudiando, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Entonces la pregunta que yo quisiera hacer es, una vez tengamos bien clara la respuesta, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Respondamos, ¿quiénes son nuestros hermanos? Entonces, quisiera que los hermanos intervinieran, por favor. La primera pregunta respondámosla, según lo que hemos estudiado. Sí, sobre todo la pregunta desde la pregunta 9. ¿Quiénes son Pues los dice, hermanos? buenos Espérame días, un ratico, hermana Lisa, espérame un ratico. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Hermana Lisa. Pues dice en su palabra el Señor Jesús, dice, los hermanos, o sea, mis hermanos y mi madre son los que están, no son los que están afuera, sino son los que están ahí al lado de él. Entonces, los que sigamos la palabra y sus mandamientos y le cumplamos a él lo que él nos deja escrito. Eso tengo entendido, hermano. Está bien, hermana Lisa, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo, según lo que hemos estudiado? Hermano, los hermanos de Cristo, ¿No me escuchó? Sí, hermana Lisa, sí la escuchamos, claro que sí. Muchas gracias, hermana Lisa. Adelante, hermanita Argenis. Los hermanos de Cristo son todos aquellos los que hacen la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Entonces, creo que la hermana Olguita iba a opinar, hermana Olguita. Sí, hermano Carlos, lo que dijo la hermana. Perfecto, Los muy que bien. hacemos la voluntad de Dios somos los hermanos de Cristo. Muy bien, hermano. Miren. Hermano Carlos. Hermana... lo contrario de esto, ¿qué sería? Los desobedientes, los que no hacen la voluntad y que andan en desobediencia a sus mandamientos, eso no los podría llamar Cristo sus hermanos, porque el que hace la voluntad del Padre
es obviamente pues en obediencia, guardar sus santos mandamientos, en todo, ser fiel a Él. Entonces los demás no son llamados hermanos. Hermana Ángela, muchas Eh, gracias. Miren, hermanos, hermano, adelante, hermana hermano Carlos, Argenis. sí, para continuar con la idea de la hermana Ángela, en San Mateo 7:23, refiriéndose a todos aquellos que han profesado o sea, se han tomado el nombre del Señor Jesús, llamándose cristianos y que han predicado su palabra, pero que no han hecho la voluntad del Padre porque han desechado su santa ley. Él los llama apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias, hermanas. Miren, entonces, muchas gracias, hermana Argenis. Excelentes ideas. Miren, la pregunta, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? A ver, ¿quiénes somos los hermanos de Cristo? ¿Quiénes somos? Los santificados, los que hemos aceptado salir del mundo, ser colocados aparte, iniciar un proceso en Cristo, perfeccionando el carácter para pertenecer a nuestro Padre que es Dios. Entonces somos hermanos de Cristo. Entonces somos uno en carácter con Cristo y somos hermanos de Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A los santificados, a los que creemos en el proceso de la santificación que incluye la justificación por la fe. Entonces, de esa manera, la Biblia y el Señor Jesucristo nos llama sus hermanos, hermanos de Cristo, porque somos los santificados. Y el proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida. Somos llamados santos a pesar de que no hemos terminado el proceso de la santificación que dura toda la vida, pero aún así el Señor ya nos llama a sus santos. En ese sentido, ya somos hermanos de Cristo porque lo hemos aceptado. Hemos aceptado a este capitán, a este líder, a este sumo sacerdote completo, que no le falta nada, perfecto. Entonces, como lo hemos aceptado su perdón, su invitación, sus sufrimientos, hemos aceptado sus victorias, entonces ahora somos hermanos de Cristo, para la gloria de Dios. Él nos hace sus hermanos, nos ha hecho sus hermanos a través de su muerte. Pero la segunda pregunta, entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Nuestros hermanos son esos Hacemos mismos. la voluntad de Cristo. Hermana Elisa, muchas gracias. Nuestros hermanos son esos mismos, santificados, que han creído en Cristo, que han creído en la misma doctrina, que han creído en el verdadero Cristo. Esos son nuestros hermanos. Entonces nosotros, apreciados hermanos, no le podemos llamar hermano en Cristo a cualquier persona. Así vaya a una iglesia cristiana o así vaya para allá o vaya para acá. No, porque ellos no han creído todavía en el verdadero Cristo, no han aceptado al verdadero Cristo, al de la Biblia, al Cristo que es como uno de nosotros. A una persona de la corporación, yo la puedo estimar, la puedo abrazar, le puedo servir, le puedo ayudar, puedo interceder, puedo orar por ella. Pero ¿cuándo realmente va a ser mi hermano o mi hermana? Cuando abrace la justicia de Cristo, cuando se rebautice creyendo en el verdadero Cristo, cuando crea en la misma doctrina. Porque el Señor Jesucristo allá hermanos, en Mateo 23:8, el Señor Jesucristo dijo, mas vosotros, refiriéndose a los discípulos, no querráis ser llamados rabí o maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, que se llama Todos somos hermanos, él le llama hermanos a los judíos, a los budistas, a los pentecostales, a los católicos, a los anglicanos. Todos somos hermanos y ese es el lema del ecumenismo. No importa la doctrina que creas,
No es tu Cristo ni mi Cristo, sino nuestro Cristo, dice él. Pero nosotros, hermanos, debemos tener claro este concepto. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los santificados, los que son los que de verdad hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los mismos que son los hermanos de Cristo. No todo el mundo es hermano de Cristo, hermanos. No todos son hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque no todos creen en el verdadero Cristo. Porque no todos creen en la verdadera doctrina. Entonces, yo debo corregir eso. ¿Cuándo alguien va a ser mi hermano y mi hermana en Cristo de verdad? Cuando crea en el verdadero Cristo, cuando abrace la verdadera doctrina bíblica pura. Yo le puedo llamar cariñosamente a una persona de cualquier manera, pero será mi hermano y mi hermana en Cristo verdaderamente cuando tenga el mismo sentir, cuando crea en la misma doctrina, cuando abrace al verdadero Cristo. Entonces será mi verdadero hermana, mi verdadero hermano. Entonces esa persona también va a ser un verdadero hermano, una verdadera hermana de Cristo. Adelante, hermanita. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Son muy valiosos los aportes que están presentando. Entonces vamos a la pregunta 11. A pesar de la grandeza de Cristo y de la gloria de Cristo, ¿qué condescendencia muestra Cristo? Vamos a Hebreos 2:11 y dice en la palabra del Señor, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza el Señor Jesús de llamarnos sus hermanos. Bueno, es muy notorio aquí en este versículo de Hebreos 2:11, el hermano Carlos se me estaba adelantando un poquito, porque el que santifica es nuestro Padre Celestial y los que son santificados somos nosotros, somos todos de uno, que es de nuestro Señor Jesús. Pues por lo tanto, si ya estamos santificados por nuestro Señor, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. El Señor que santifica, como los que somos santificados, somos todos de un solo Padre, por lo cual Él no se avergüenza nunca de sus hijos amados que de verdad les son fieles y le respondemos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley y al testimonio. Esto es lo que nos quiere hablar Hebreos 2:11, y si alguno de mis hermanos quiere opinar, por favor. Sí, hermanita. Dice, a pesar de su grandeza y gloria, está hablando de la gloria que tuvo con el Padre allá en la eternidad. ¿Qué condescendencia muestra Cristo? Él condescendió y nos llama sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos a pesar de nuestras indignidades, pues nuestras falencias, a pesar de que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, que tuvo esa grandeza, esa gloria ya en la eternidad. Él nunca se avergüenza de llamarnos sus hermanos, y eso debe de significar mucho en nuestras vidas y debe ser motivo de meditación para cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermana. Muy bien. Gracias, hermanita. Oye, yo creo que esta pregunta con la respuesta quedó bien aclarada, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, proseguimos a la 12. ¿De quién se avergonzará el Señor Jesús? Por favor, alguien que busque Marcos 8:38. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿de quién se avergonzará? De los que se avergüenzan de él, lo niegan, de los que
se avergüenzan de las palabras del Señor, las niegan o las retuercen. De todos ellos se avergonzará el Señor. Amén, hermana. Por favor, Dalila, hablo. En este momento quiero aportar algo, hermano. El Señor Jesús es muy claro cuando hace esta referencia de que ¿quién son sus hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cómo hacemos la voluntad del Padre? El Padre nos envió a su Hijo para que nosotros siguiésemos su ejemplo. Y Jesús no hizo excepción de persona. Y Él dice, en una parte, lo exclama en su palabra, cuando dice que estuve enfermo y me visitaste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, refiriéndose a la caridad o al amor que debemos profesar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y le preguntan, ¿cuándo te hicimos esto? Dijo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, los más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, de tal manera que nosotros no podemos encerrarnos, pues pienso yo, es mi punto de vista, en que no es mi hermano solo el que hace la voluntad del Padre, porque entonces, ¿cómo ganaríamos nosotros las almas para Cristo? Para que su corona brille con todas las perlas y con todas las estrellas que han de ser ganadas por el amor de Jesús cuando nosotros representamos dignamente a Jesús en su carácter. Nosotros no podemos hacer excepción de personas. Podemos ver un borracho, podemos ver una prostituta, podemos ver un ladrón, bueno, un asesino. Ellos fueron cautivos por Satanás y él los indujo a hacer el mal. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los que no tienen pecado, porque nosotros éramos iguales. Éramos codiciosos, mentirosos, perversos, no teníamos temor de Dios, pero un día alguien se acercó a nosotros y nos dio ese mensaje de salvación para hoy poder ser los hermanos de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso, hermanos, porque no nos podemos ir a encapsular como hicieron los judíos, que no podían ver un gentil porque ya era inmundo. Y el Señor Jesús lo reveló cuando le bajó el telón a Pedro, mata y come. ¿Quién era el que tenía que matar y comer? La diferencia, la división que había entre los gentiles y los judíos. Entonces nosotros no podemos ahorita copiar el modelo judío creyendo pensar que el borracho no es mi hermano, que el evangélico no es mi hermano, porque no cumple la voluntad de Dios. Tenemos que llegar a Él como Jesús llegó a nosotros, a través del amor, de la caridad, de hacerle el bien. O sea, a través de ese carácter que nosotros presentemos ante la humanidad, ante el prójimo que nos rodea, porque yo sí cumplo, entonces yo no me puedo acercar, no le puedo hablar, no puedo entrar a su casa, no lo puedo llamar mi amigo o mi hermano si de pronto se me zafa, porque no está cumpliendo, ¿no? Mire, yo conozco una historia, hermanos, de un señor que vivió con una hermana adventista por muchos años. Y él odiaba al evangelio, y le pegaba a la hermana, le cortaba el cabello, la hacía vestir como un hombre, le quemaba las Biblias y ellas ahí con sus hijitos. Y hoy en día todos sus 14 hijos que tuvo con ese señor son todos adventistas. De pronto no están completamente en la verdad como nosotros, pero están ahí, hermano, están dando el ejemplo que su madre les dio. Y después de que ella murió, el Señor entonces se convirtió al Evangelio. ¿Cuántos años duró la hermana Paulina, se llamaba ella? Siéndole fiel a Jesús y mostrando el amor y el carácter de Jesús a través de su palabra y de todo lo que ella aprendió de Jesús, con un hombre inconverso, con un hombre rebelde que odiaba el evangelio y le hacía sufrir, pero después de que murió, y él en el trabajo decía que la única religión verdadera era la de su esposa, porque él no había conocido una persona más noble y más buena que ella. Estaba representando dignamente a Jesús, era la hermana de Jesús, mi hermana. Y entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, porque él dijo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanitos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanitos más pequeños? No son los que guardan el sábado, no son los que van a la iglesia, son hermanos descarriados que están allá afuera, pero que si Dalila Prieto o cualquiera de nosotros va a buscarlo al perdido para traerlo a los pies de Jesús, pues se va a convertir en un hermano de Jesús porque va a aprender a cumplir la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la interpretación de todos estos temas, porque a veces nosotros nos podemos encerrar en una cápsula y vamos a hacer como la pupa ahí hasta que no nos salgan las alas y volemos cuando el Señor Jesús venga. Y si nosotros no hemos ganado almas, ¿cómo vamos a poder ir al cielo, hermano? Tenemos que ser cuidadosos con eso. Pues lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocada, hermano Carlos. Gracias. Sí, hermanita, perdón.
Yo estoy de acuerdo porque yo conocí también una familia en Honda, Tolima, y fue un hijo, un solo hijo que entró al Evangelio, pero entonces él dejó un testimonio muy hermoso y era pues, de la iglesia adventista, no como nosotros ahora porque no entendía, pero él también trajo toda la familia a los pies de Jesús por el testimonio que él dio. Y eso es cierto que uno no puede rechazar, así sea un indigente, una persona que, porque hay que llegarles a ellos para poderles predicar su palabra, ya que no la entiendan y que no la acepten, porque una cosa es conocer el Evangelio, otra cosa es aceptarla, hermana. Entonces, sí, está muy bien lo que usted le escucho decir. Gracias, hermana. Hermana Dalila y hermana Anita. Bueno, escuchando a la hermana Dalila que dijo una palabra al final, hasta que ellos se conviertan a o sea, a nuestros hermanos, nosotros debemos de tener amor por los evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, trinitarios, católicos, irles a llevar el mensaje, ¿cierto? Porque es nuestro deber y es por amor que lo debemos hacer, porque Cristo murió por todos ellos, ¿sí? Ellos quizás están en la ignorancia, no han aceptado la palabra de Dios. Nosotros debemos de ir con amor a llevarles este mensaje de salvación. Después de que ellos reciban el mensaje, ¿cierto? Lo reciban, nosotros le demos a conocer todas estas preciosas verdades. Y si ellos persisten en la desobediencia, en el pecado, en la transgresión y dicen, no, 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 a mí no me hable de eso, de las cosas de Dios, a mí. Si ellos persisten en eso, no los podremos llamar nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque persisten en la desobediencia, no han querido aceptar la verdad. Sí, debemos ir con amor a llevarles el mensaje porque ellos han sido engañados por sus falsos maestros, sus falsos pastores, sus curas, todos sus sacerdotes. Pero mientras que ellos persistan en la desobediencia, en la rebeldía, no pueden ser nuestros hermanos en Cristo, porque la palabra es muy clara, el que hace la voluntad de mi Padre. La palabra es muy clara, no podemos como negar esta palabra. No sé qué tiene el hermano Carlos para decir en cuanto a esto. Hermana Ángela, o sea, y hermanos, Mateo, que usted acabó de mencionar, 12:50, son palabras dichas por el mismo Jesús. En mi Biblia están con rojo para hacer notar que son palabras dichas por el mismo Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre, ¿no? Entonces, como decía la hermana Ángela, en ningún momento Bien, hermanos. el no llamarlo y no tenerlos como nuestros hermanos en la fe, en ningún momento se nos está diciendo que no vayamos a buscarlos, que no vayamos a compartirles el pan físico o el pan espiritual, porque hasta que no sean nuestros hermanos en la misma fe, en el mismo sentir, en el mismo verdadero evangelio, en el mismo Cristo, no el Cristo falso, no serán nuestros hermanos en la fe. Amén. Así es, hermano. El Señor Jesús fue muy específico en decir que el que obedecía al Padre Celestial, ese será llamado mi hermano, mi hermana o mi madre. Entonces, Él es muy específico, no podemos cambiar los mandatos de Dios en su santa palabra. Hermana Anita, es bueno hacer la aclaración, ¿verdad? Nosotros cariñosamente les llamamos hermanos a algunas personas que simpatizan ya con el verdadero Cristo, que vemos el interés sincero de estas personas al acompañarnos en los estudios, al perseverar, a pesar de que quizás no hayan dado muestra pública de un rebautismo o de una declaración pública de decir, sí, yo ya no soy corporativo, soy historicista. A pesar de eso, nosotros cariñosamente les llamamos hermanos
porque sentimos el aprecio, sentimos el afecto, vemos la sinceridad de esas personas y vemos cómo el poder de Dios está obrando en esas personas fieles, nobles. Solamente el Señor conoce su corazón, pero uno ve frutos. En ese sentido, les llamamos hermanos. ¿Cuándo van a ser realmente nuestros hermanos? Pero no tanto realmente nuestros hermanos, sino los hermanos de Cristo. Cuando estas personas den muestra pública de haber salido del error, de haber renunciado a ese falso Cristo de la corporación adventista, porque el Cristo que creen en la corporación adventista como sistema es un falso Cristo. No es este mismo Cristo Salvador que nos entiende, que es uno con nosotros, que tiene nuestra misma naturaleza. No, el Cristo de ellos es un falso Cristo porque vino con una naturaleza inmaculada, que no podía pecar, que no podía ser vencido por Satanás. Un Cristo con una naturaleza prelapsariana, es un Cristo diferente. Hago la aclaración, ¿no? Porque cariñosamente nosotros les llamamos a algunas personas que vienen acompañándonos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, porque uno ha visto los frutos, porque ellos han dado evidencia del verdadero interés. Y claro, en ese sentido, algunas personas que están con nosotros, uno no le puede decir, hermana, perdón, uno no le puede decir, señora, señora Jimena, por ejemplo, ¿cierto? No, uno le llama, bueno, hermano Hugo, hermana Jimena, porque uno ve que estas personas han dado fruto y han dado evidencias de que están aprendiendo, están conociendo, están con nosotros y muy pronto, para la gloria de Dios, darán fe pública del rebautismo en el verdadero Cristo, de abrazar la misma doctrina y de ser del mismo sentir que los hermanos de Cristo, los santificados. Adelante, hermanita. Amén. Hermana Dalila, hermana Elisa, gracias por sus aportes también. Nos meditamos en esto, pero es muy importante los aportes de ustedes dos también. Bueno, gracias, María. Vamos a terminar con la pregunta 11, que estábamos en ¿qué era? En Marcos. La 12. Es la 12, hermana, qué pena. Sí, hermana. Marcos 8:38. Voy a volver a leerla. Marcos 8:38. La pregunta era, ¿de quién se avergüenza nuestro Señor Jesús? Dice la palabra de Dios, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Estaba meditando yo en esto, el Señor nos recalca, ojo, que ustedes son pecadores, que ustedes cambian mis palabras. No se avergüencen de mí porque yo soy santo, yo soy el Hijo del Hombre también se ha de avergonzar de ustedes cuando yo venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Es muy importante tener esto en cuenta, que estamos bajo la dirección del santo y divino Señor Jesús. Y Él es el que nos dirige. Hermanos, ¿quedó aclarada esta pregunta 12? Que si el Señor se avergüenza de alguno de nosotros, cuando le obedecemos a Él y caminamos con Él, Él no se avergüenza. Sí, hermanos, quedó todo entendido. Entonces vamos a la pregunta 13. ¿Qué naturaleza asumió el Señor Jesús? Es Hebreos 2, 16 y 17. Amén. Dice, porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
compasivo y fiel sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén, hermana. Las palabras claves allí, hermanita, que usted lee, y la pregunta es, ¿qué naturaleza asumió? ¿Qué naturaleza humana? ¿Cómo era la naturaleza de Cristo? ¿Cómo era su carne y su sangre? ¿Cómo era? Dice, en todo semejante a sus hermanos, nuestra carne y nuestra sangre. Lo mismo que nosotros sentimos, hermanos, esa misma carne que siente lo que nosotros sentimos la tuvo Jesús. Por eso es nuestro hermano. Por eso Él siente lo que nosotros sentimos. Por eso Él nos comprende. Si Cristo hubiera tenido otra naturaleza, una naturaleza inmaculada, diferente, no podría ser nuestro sumo sacerdote, no podría ser misericordioso. Sería un Cristo que no nos comprende, que no nos entiende. Y gloria a Dios, hermanos, porque la naturaleza que tomó Cristo es, como dice ahí Hebreos 2, 16 y 17, en todo semejante a sus hermanos. Vámonos entonces con las preguntas porque ya el tiempo se nos está yendo. Sí, tenemos unos 15 minuticos y postergamos otros 15 minuticos para el hermano Sebastián hasta las 12:30. Adelante, hermanita. Ok. Entonces, para complementar un poquito, Jesús no vino para ayudar a los ángeles. Él vino para ayudar a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, se hizo igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe sacerdote en quien podemos confiar, puesto que Él está lleno de amor para servir a Dios y a la humanidad. Terminamos esa pregunta. Entonces vamos a la pregunta 14, hermano. ¿Bajo quién están? Ahí sí quiero que me aclare esto porque quedé perdida, hermano. Lucas 4, 5, 7. ¿Bajo quién están? Hermana, la pregunta 14 acá no es esa. La pregunta 14 acá dice, ¿por qué asumió nuestra naturaleza? Ay, Y sí, hermana, qué pena. volvemos a la misma lectura de Hebreos 2, 14 y 17. ¿Por quién asumió nuestra naturaleza? ¿Por quién? Pues yo considero que la naturaleza humana que tomó el Señor Jesús fue por cada uno de sus hermanos que quisieran obedecerle y seguirle. ¿Sí, hermana? Sí, hermanita, la pregunta es, ¿por qué asumió nuestra naturaleza? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso fue que él asumió nuestra naturaleza, ¿sí? Para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿sí? Por eso esa fue la razón de haber asumido nuestra naturaleza para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Eso es a Satanás. Hermana Ángela, qué importante lo que usted aclara, hermanita. La pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿por qué Cristo asumió o tomó nuestra misma naturaleza humana? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no tomó la naturaleza de un ángel al venir? ¿Por qué Cristo no vino como un ángel, como un ser espiritual o como un ángel? Sino que vino como humano, como nosotros. ¿Por qué? La palabra la responde, ¿no? En el versículo 14, con el perdón de mi hermana Ángela, el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros somos seres humanos con una carne y una sangre inclinada al pecado, inclinada al mal.
Y por eso él también participó de esa misma carne y sangre, inclinada, para poder soportar, para poder experimentar la tentación, el sufrimiento y podernos entender, ¿cierto? Y para destruir por medio de la muerte, o sea, morir sin haber pecado, sin haber cedido, sino obedeciendo. De esa manera, teniendo nuestra misma naturaleza, ser vencedor sobre Satanás, ¿no? Sobre el diablo. Y el versículo 17, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso, o sea, para podernos entender, para poderse compadecer de nosotros. Por eso fue el mismo, tomó la misma naturaleza que nosotros, la misma carne y la misma sangre. Y poder ser misericordioso, poderse compadecer porque nos comprende, nos entiende. Y de esa manera poder ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo. Esa es la razón por la cual Cristo no tomó la naturaleza de un ángel, sino la misma nuestra, para podernos comprender, entender, para podernos compadecer, para poderse compadecer al saber lo que sentimos nosotros, Él ya lo sintió, para la gloria de Dios. Amén. Ya está respondida la pregunta 15, ya estaría respondida, ¿no? ¿A quién destruirá con su muerte? Al diablo, ¿verdad? Hermano, mire, muy hermoso lo que usted nos acaba de explicar. Es por esa razón que si Jesús tomó nuestra naturaleza para podernos dar ejemplo de que sí podemos vencer el pecado y ser sellados para la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús había una mezcla, por eso la serpiente de bronce. Cuando se miraba, el pueblo de Israel sanaba. Entonces, esa serpiente simboliza a Jesús, porque el bronce es un metal muy valioso, muy invencible, según mi conocimiento, hasta donde lo puedo comprender. Entonces, Jesús es esa serpiente de bronce. Cuando nosotros miramos a Jesús y toma nuestra naturaleza, fue la que Él prestó para Él. Nuestra naturaleza con tendencia al pecado, pero no pecó. ¿Por qué? Porque Él estaba unido con su Padre todo el tiempo. Y por eso pudo vencer a Satanás. Y con su muerte sin pecado, sin él haber pecado, porque ¿qué es la paga de la muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Jesús no pecó, pero tuvo que morir para vencer a Satanás, porque él lo venció en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vencemos nosotros el pecado? Como ya nosotros tenemos la naturaleza que mi Señor tomó prestada de nosotros, ¿nosotros qué tenemos que tomar de Jesús? Su naturaleza de Jesús, la naturaleza impecable de Jesús, la voluntad de Jesús de no querer pecar para podernos salvar. Si nosotros queremos ser salvos y poder de pronto en el camino ayudar a otros a ser salvos también. ¿Por qué? Porque Jesús se compadeció de nosotros. Cuando un hermano nuestro se sale del carril y peca y de pronto se convierte en algún momento en enemigo nuestro, nosotros no podemos abandonarlo, hermano. Tenemos que seguir luchando por él para que él pueda volver. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que ha pecado contra mí? Dijo el Señor, 70 veces 7. Y nosotros, porque un hermano nos ofende o nos hace cualquier cosa, ya ni una sola vez de las 70 veces 7 lo perdonamos. Entonces, ¿en dónde está el carácter de nosotros como imitadores de Cristo? Tenemos que ser iguales a Cristo. O sea, tomar la naturaleza de Jesús como nuestro Salvador impecable para poder ser iguales a Jesús. Porque de lo contrario, Jesús no nos tomaría él mismo cuando él venga por segunda vez. Estaríamos allá en los que van a ser destruidos. Tenemos que llegar a ser perfectos como Jesús fue perfecto en su naturaleza humana con la del Señor Jesús, con la naturaleza divina. Fueron dos cosas que se unieron y nosotros somos humanos por naturaleza, pecadores. Pero si tomamos la naturaleza de Jesús, la obediencia de Jesús a su Padre y todo el tiempo, ¿por qué nosotros a veces caemos en pecado? ¿Por qué Jesús nunca cayó en pecado? Porque él siempre estaba conectado con su Padre y siempre su fortaleza invencible fue por su Padre.
Siempre, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado cuando estuvo ya que el Señor ocultó su rostro por todo lo que le estaban haciendo a Jesús? Ese fue el temor más grande, la agonía más grande de Jesús fue esa, cuando él ya no vio la presencia de su Padre. Nosotros debemos preocuparnos por eso, hermanos, porque siempre Jesús esté mirándonos y diciéndonos, Dalila, yo te voy a enseñar cómo vencer el pecado, yo te voy a enseñar cómo alcanzar la victoria. Pero si yo dejo a Jesús de lado, pues voy a ser vencida por el enemigo, porque el enemigo está cada momento ahí a mi lado con las legiones de demonios para que yo tropiece, para que yo mienta, para que yo peque, para que yo le tenga pereza a mi hermano porque no es igual a mí o porque no es imitador de Jesús. No, todas las personas somos débiles por naturaleza. Debemos fortalecernos en el Señor Jesús para poder alcanzar la victoria sobre el pecado y la muerte. Pienso yo así, no sé si estaré equivocada. Gracias. Bien, hermanos, para terminar la 15, ¿a quién destruirá con su muerte? El versículo es muy claro, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Señor Jesús destruirá directamente a Satanás porque es el autor del pecado. Pasamos a la 16. ¿Cómo y por quién fue introducida la muerte en el mundo? Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo y por quién fue introducida? ¿Cómo y por quién fue introducida la muerte en el mundo? La muerte fue introducida por el pecado de Adán, ¿verdad? Y la vida por Cristo Jesús. Dice Romanos 5:12. Dice Primera de Juan, si alguien lo tiene, por favor, léalo, hermanos. Primera de Juan 3:8. Amén. Gracias. Primera de Juan 3:8. Por favor, hermana, muchas gracias. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, hermana, porque al Señor Jesús llegar a vencer en la cruz, en nosotros vencemos el pecado en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos da la victoria para ser salvos y poder lograr que todos estos pecados dejarlos y seguir a Cristo. La 17 dice, ¿qué vino a traer Cristo? Juan 3:17 y Juan 5:11, Juan 3:17-10. Le leo ¿Si alguien Juan lo tiene? 3:17. Le leo Juan Gracias. 3:17, hermana. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el Señor Jesús vino a traer salvación. Amén, hermana. Amén. Muchas gracias, hermanos. Yo creería que lo dejáramos aquí porque ya, como dijo el hermano, estamos cortos de tiempo. Hermanita Anita, no, tranquila, mire, las preguntas son sencillitas de responder, ¿no? ¿Qué vino a traer Cristo? La salvación, ¿verdad? Para que todo aquel que crea, ¿cierto? Aquel que obedezca, aquel que acepte. ¿Puede pues la muerte ser amiga del hombre? No, la muerte es nuestra enemiga, porque la muerte viene a causa del pecado. Si nosotros deseamos la muerte, nos volvemos amigos de la muerte,
o consideramos a la muerte como una amiga, pues estaríamos contrariando, ¿verdad? La muerte es nuestra enemiga porque la muerte es consecuencia del pecado. Ahora, morir en Cristo es una victoria, pero porque se abraza la justicia de Cristo y por la esperanza de la resurrección. Pero la muerte es enemiga del hombre, así dice la palabra de Dios. ¿Qué efecto tiene en el hombre el temor a la muerte? Hebreos 2.15, por favor. Leamos Hebreos 2.15. ¿Qué efecto tiene en el hombre el temor a la muerte? Dice así la Y palabra de Dios. amén. Siga, hermanita. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces la respuesta sería, ¿qué efecto tiene en el hombre el temor a la muerte? El temor a la muerte nos tiene sujetos a servidumbre, ¿sí? Sujetos a servidumbre, esclavos y sirviendo al autor de la muerte. Entonces, hermanos, como la muerte es nuestra enemiga, no debemos ser o tomar a la muerte como la amiga, ¿sí? Es nuestra enemiga. No debemos desarrollar el temor a la muerte, porque el temor a la muerte nos trae esclavitud, ¿sí? Esclavitud. ¿Solo por quién puede ser removido este temor y esclavitud? Romanos 8:14, y con eso termine, hermana Anita. ¿Solo por quién puede ser removido este temor y esclavitud a la muerte? Romanos 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, solamente a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Solamente el Espíritu Santo nos puede quitar ese temor a la muerte y esa esclavitud, de pronto de servir a los deseos de la carne, pecar y traer como resultado la muerte. Dios no originó la muerte. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que viva feliz, santo y eternamente. Pero la muerte vino como consecuencia del pecado. Y el que ama el pecado, ama la muerte. El que ama el pecado, tiene de amiga a la muerte. Y es esclavo o esclava del autor de la muerte, que es Satanás. Solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos puede ayudar a nosotros a vencer la muerte, a vencer los deseos carnales, a vencer el pecado para que no nos conduzca a la muerte. Quizás tengamos que experimentar en esta vida la muerte del cuerpo, ¿cierto? Pero la gloria para Dios, el alma no puede morir porque realmente dice el Señor que aunque el polvo vuelve a la tierra, al morir, ¿cierto? El polvo vuelve a la tierra, el espíritu, la respiración, Dios la quita, vuelve a Dios y materialmente el alma desaparece, pero morir en Cristo nos garantiza la resurrección, la vida eterna. Entonces, en el evento que nosotros tengamos que morir en esta tierra, si morimos abrazando la justicia de Cristo, creyendo y obedeciendo, esa muerte va a ser temporal, no va a ser una muerte eterna. Volveremos a la vida en su momento, cuando nos corresponda, bien sea en la resurrección especial o algunos en la resurrección general. Y bueno, para la gloria de Dios, volveremos a vivir para nunca más morir. Hermana Anita, muchas gracias por la intervención maravillosa que usted ha tenido esta mañana. Los hermanos que han estado aportando, atentos, colaborando, participando
para la gloria de Dios. Ha sido una clase bastante interesante. Y no sé si de pronto, antes de cerrar, quisiera, si hay algún hermano o hermana que tenga alguna pregunta que hacer, y si no, darle paso a la hermana Anita para que haga el cierre y la oración. Hermano Carlos, yo también quiero agradecerle, yo sé que estamos en común acuerdo, porque el dar oportunidad a cada hermano o hermana que queremos colaborar y aportar con los programas, nos da pie, nos da motivación para estudiar y aprender más, hermano. Entonces es muy educativo para cada uno de nosotros. Yo le agradezco. Y bueno, hermanos, si no hay comentarios, si no hay preguntas, vamos a terminar con la oración para dar paso al segundo servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor la bendiga, hermana Anita. Amén. Vamos de rodillas, hermanos, que ante Dios somos más amados cuando estamos de rodillas. Bondadoso y buen Dios, gracias en el nombre de Cristo Rey Santo, porque el tema ha sido acercarnos más a Cristo, Señor Jesús. Gracias Dios Padre, gracias Espíritu Santo, porque así de esta manera, teniendo estos temas, nos vamos perfeccionando cada día más y más. Es una gran oportunidad que tú, nuestro Dios, nos da. Y gracias a los dirigentes de este grupo. Guíales, Padre, guíales. Con tu diestra santa, échales una grande bendición a todos y a cada uno de mis hermanos que estuvimos y que participamos. Gracias, Dios del eterno cielo, porque tú eres grande y bondadoso. Damos paso ahora, Dios del universo, al segundo servicio, porque tú estás aquí, agradecida, Señor, con la bondad tuya. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de sus familias. Hay un núcleo familiar de por medio, Señor. Queremos que cada núcleo familiar, el Señor sea bendiciéndole y dirigiéndole. Y por favor, Dios, ayúdanos a hacer estas antorchas encendidas y ser el testimonio para los que faltan por llegar a los pies de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús le rogamos que se quede con nosotros, nuestro Dios amado. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Hermanita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.